Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función exponencial Euler. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice y es igual a Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Nos podemos dar cuenta que es una función exponencial dado que la variable en cuestión, en este caso la variable x, se encuentra en el exponente de dicha función. Vamos a desarrollar este ejercicio de manera detallada, paso a paso, como es nuestra costumbre. Miremos que me está diciendo que hay la derivada de esa función exponencial Euler. Para dar efecto vamos a enunciar lo que vamos a hacer. Entonces enunciamos lo que vamos a hacer, que en este caso es derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Bueno, vamos a recordar que cuando nosotros tenemos la derivada de Euler en general es lo siguiente. Nosotros tenemos que la derivada con respecto a x de Euler a la v es igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. En general esta es la fórmula para hallar la derivada de Euler elevado a un exponente determinado. Entonces vamos a aplicar esa fórmula al presente ejercicio de manera detallada, paso a paso. Y me quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aplicando la fórmula quedaría Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1, que multiplica a la derivada con respecto a x de qué, de la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Bueno, estamos tratando de desarrollarlo paso a paso, aplicando la fórmula pertinente y todos los procedimientos. Aquí nos encontramos con que nos toca hallar la derivada de un radical. Recordemos de que cuando nosotros vamos a hallar la derivada de cualquier radical, lo que debemos hacer es reexpresar ese radical en términos de potencia. Este radical lo debemos de reexpresar en términos de potencia. Para tal efecto hay una propiedad que nos permite reexpresar un radical a potencia. Miremos esa propiedad elemental que tenemos de la básica secundaria, que me dice que si tenemos la raíz enésima de a la m, esto es igual a la m sobre n. Una expresión que está en términos de radical la podemos reexpresar en términos de potencia y viceversa. Una expresión que está en términos de potencia la podemos reexpresar en términos de radical de acuerdo a la necesidad pertinente del ejercicio. Entonces procedemos a aplicar esto antes de hallar la derivada y me va a quedar derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos la primera parte igual Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 por la derivada con respecto a x de, aquí sería x al cuadrado más 1 a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque el índice del radical, cuando es raíz cuadrada, el índice se sobreentiende que es 2. El índice va a ser parte del denominador del racional que está como exponente. Y el 1 en el numerador
es toda la cantidad subradical. Se sobreentiende que en este caso está elevado a la primera potencia, 1 sobre 2. Entonces ahí tenemos la derivada de esta potencia. Una vez que nos toca hallar la derivada de esta potencia, recordemos lo que es la derivada de una potencia. Nosotros tenemos que derivada con respecto a x de a a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1, en este caso por la derivada interna, o sea, por la regla de la cadena, derivada con respecto a x de a. Nos toca aplicar la regla de la cadena, dadas las condiciones que es una función. Vamos a cambiar de marcador. Entonces apliquemos esta propiedad o esta fórmula pertinente y nos va a quedar de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler, elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1, que multiplica, vamos a 1 sobre 2, bajamos la potencia, que es un medio, que multiplica a x al cuadrado más 1, hagámoslo paso a paso, a la 1 medio menos 1, por la derivada interna, sería entonces por la derivada con respecto a x de x al cuadrado más 1. Estamos haciendo el ejercicio de manera detallada, paso a paso. Aquí aplicamos la regla de la cadena. Paso a paso lo estamos haciendo. Aquí nos encontramos ahora con que, bueno, nos tocaría desarrollar aquí las operaciones indicadas en el exponente y acá la derivada de una suma o diferencia. Recordemos lo que es esta derivada. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de una suma o diferencia. Eso lo vimos en la parte inicial del estudio de las derivadas algebraicas. Procedamos a aplicarlo de manera detallada, paso a paso. Quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 por, aquí tendríamos un medio que multiplica a x al cuadrado más 1. Acá tendremos un medio menos 1 es menos un medio, una diferencia de fracciones, de racionales. Un medio menos 1 me da menos un medio. Aquí por, vamos a hacerlo detalladamente, la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 1. Bueno, estamos haciéndolo detalladamente, paso a paso, todas las propiedades. Nos encontramos aquí con la derivada de una potencia, que es la misma fórmula que tenemos acá, pero obviamente sin la regla de la cadena, las condiciones. Y acá tenemos la derivada de una constante, derivada de 1. Recordemos lo que es la derivada de una constante. Decimos que derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Entonces procedemos a aplicarlo de manera detallada, todas esas propiedades o esas fórmulas, y me va a quedar de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 por
Vamos a dejar esta primera parte tal cual, menos por 1/2 que multiplica a x a la 2 más 1 a la menos 1/2. Inicialmente dejemos esto tal cual. Por aquí tendríamos derivada de x2 sería simplemente 2x a la 2 menos 1, haciéndolo paso a paso, más la derivada de 1, que es una constante, es 0. Resolvamos esto aquí, que es algo muy elemental, y quedaría derivada de y con respecto a x es igual a Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 por 1/2 que multiplica a x a la 2 más 1 a la menos 1/2 por, aquí tendríamos 2x, 2 menos 1 simplemente 1, 2x a la 1 más 0 simplemente es 2x. Nosotros podemos observar que aquí en este producto tenemos 1/2 de x a la 2 más 1 a la menos 1/2. Cuando nosotros tenemos una expresión como esta, recordamos la siguiente propiedad que dice que si tenemos a la menos n, esto es igual a 1 sobre a la n. Potencia de una expresión negativa me queda igual a un racional con numerador 1, la base va a ser el denominador y el exponente va a quedar como exponente pero positivo en el denominador. Entonces podemos aplicar esa propiedad y el ejercicio iría a cambiar su presentación de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a, en el numerador podríamos dejar Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 sobre 2 que multiplica 2 por el 1/2 que multiplica a x a la 2 más 1 a la 1/2. X a la 2 sobre 1 a la 1/2. Aquí sería por este 2x, lo podemos dejar acá tal cual como está. Y el siguiente paso a hacer ya es mucho más evidente lo que hay que hacer. Nosotros observamos que 2 que divide y 2 que multiplica lo podemos eliminar. Entonces nosotros podemos simplificar esta expresión: 2 que divide y 2 que multiplica lo podemos, dado que 2 entre 2 da 1. Y también nos damos cuenta que esta expresión x a la 2 más 1 está elevado a la 1/2. Nosotros lo podemos aplicar. Nosotros podemos aplicar la segunda propiedad que tenemos acá escrita y la pasamos de una expresión en términos de potencia a una expresión en términos de radical. La vamos a dejar ahora en términos de radical, dado que en nuestra ecuación inicial está todo expresado en términos de radical. Entonces lo reescribimos como un radical y me iría a quedar de la siguiente manera. Vamos a particionar el tablero para poder continuar y quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos x que multiplica a Euler. En el numerador tendríamos x que multiplica a Euler elevado a la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 sobre x2 más 1 sobre la raíz cuadrada de x2 más 1. x2 más 1. Vea que hemos reexpresado esa expresión en términos de radical. Y de esta forma hemos obtenido el resultado, como es nuestra costumbre,
lo resaltamos con una cuadrícula de color azul. En este caso para que se evidencie mucho más dicha respuesta, ya que es un ejercicio muy sencillo que lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y hemos llegado satisfactoriamente a la respuesta. Cabe recordar de que estos ejercicios también, en particular este y todos los ejercicios de estas características, también se pueden desarrollar aplicando logaritmo natural, como lo hemos hecho en un capítulo de este tema de derivada. Hay una serie de ejercicios que lo hemos hecho, derivadas de funciones exponenciales Euler aplicando logaritmo natural. Entonces se desarrollan propiedades de los logaritmos naturales inicialmente y posteriormente se procede a llevar a cabo los procesos de derivación pertinentes en cada uno de los casos recurrentes. Y de igual manera se debe llegar a la misma respuesta. En este caso hemos decidido, dado que son temas pertinentes, desarrollarlo explícitamente de esta forma. Muy bonito ejercicio, sencillito, paso a paso, lo desarrollamos siempre. En mi canal se desarrollan los ejercicios paso a paso, un canal de aprendizaje. Estos ejercicios un estudiante los puede hacer mucho más cortos cuando ya tenga habilidad, pero lo recomendable es que se desarrolle paso a paso para que se dé cuenta toda la importancia de las propiedades y que no sea un proceso meramente memorístico, sino que sea un proceso de razonamiento matemático en cuanto a todos los procesos y propiedades a aplicar. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.